se apartara de la boca del libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. Josué 1:8. Para aquellos siervos de el obedecer las órdenes del Mesías, ungido del Eterno, jamás tendría mayor prioridad que obedecer la voluntad del Eterno, sin importar el riesgo que ellos conllevase. Es que al final de cuentas, ese rey Mesías era también un ser de carne y hueso, igual que ellos, y por donde estaba sujeto a las mismas flaquezas y errores de juicios que padecemos el resto de los seres humanos. Hay varias cosas que debemos resaltar del anterior pasaje. Primeramente, note cómo Saúl somete el extravío de poner su agenda personal, es decir, su humano deseo de mantener el poder, pidiendo que David tomase el lugar que Dios le había asignado como futuro rey de Israel, y por encima de aquella verdad divina de que aún sus humildes siervos lograran reconocer. ¿Cuál era esa verdad? Pues que la voluntad del Eterno es que la busquemos la ley tanto en el plano personal, siguiendo la justicia de la misericordia y la humildad, como en el plano institucional, apoyando a aquellos que hacen de la observancia de la ley la regla de vida para toda la comunidad. Segundo, note, aún después de su desobediencia, el pasaje continúa escribiendo a los hombres de Saúl en el epíteto de los padres o siervos del rey, porque se utilizaba esta descripción. ¿Qué clase de siervo sigue siendo aquel que ha desobedecido abiertamente las órdenes del rey Mesías, del ungido del Eterno? ¿En qué sentido eran llamados padres del rey? La contestación está en que, si bien es cierto que se había rehusado a obedecer al rey Mesías, lo hacían en aras de mostrar que su primera fidelidad era para el Eterno, el máximo supremo rey y Mesías, que no había, habitando en cuerpo alguno de carne y hueso, es infinitivamente superior a cualquier Mesías humano. En cuanto al epíteto de padres, ellos se debe que la tradición judía, aquellos que nos incluye en la Torá, son también llamados nuestros padres, y con su ejemplo de fidelidad, el Eterno, aquellos guarda. El rey había enseñado a Saúl la correcta Torá, instrucción finalmente, pero no menos importante. El pasaje dice que fue un edomita quien terminó destruyendo a los sacerdotes, así como a toda la ciudad y las familias sacerdotales. Curiosamente, Edom sería históricamente identificado como el ancestro y progenitor de Roma. Así, el pasaje intima que el verdadero siervo del Eterno, el Dios a quien los judíos reconocemos como nuestro último supremo rey, no es el hombre que obedece los mandamientos del rey Mesías, sino aquel a quien agradar y hacer la voluntad del Eterno. Guardar la ley escrita en piedras es más importante que agradar, obedecer a ningún Mesías de carne y hueso, sin importar si el hombre de ese Mesías sea Saúl, David, Salomón, Ciro, Jesús, Pablo, Pedro, Muhammad, Menachem, Sheneshon, el Dalai Lama, el Amagen, Witte, José Smith, Carlos Russell, William Guanos y José Luis José de Jesús Miranda. La paz de Dios sea con todos ellos. No importando cuán grandes y cuán sabio o cuán poderosas sean las obras de ninguno. Amén.